Las elecciones presidenciales pusieron en duda dos mitos importantes en la esfera política colombiana. El primer mito surge desde el uribismo y sostenía mejor, que el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC iba a acabar con la democracia colombiana, llevando el país a un escenario de castrochavismo. El segundo mito fue construido por principalmente el centro izquierda y pretendía que el proyecto uribista era un proyecto populista. Las últimas elecciones nos mostraron que ambas ideas son bastante equivocadas. La primera idea, que el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Uribe iba a debilitar la democracia, fue falso, porque las últimas elecciones presidenciales, o mejor, la primera vuelta, mostraron un proceso electoral muy bueno, entre los mejores, sino el mejor de las últimas décadas. Por la primera vez en mucho tiempo en la esfera política colombiana hubo diversidad política, hubo ofertas políticas diferentes, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el centro. En este sentido, lo que hubo no era una polarización mala, a pesar de que los medios de comunicación se lamentaban mucho, sino hubo pluralidad. Y la pluralidad es positiva. El hecho que hay diferencias ideológicas no es algo lamentable, sino positivo, que fortalece la democracia. Basta mencionar que la polarización que tenemos hoy entre la derecha e izquierda es una polarización que produce propuestas distintas y políticas, mientras que la polarización que tuvimos ayer, antes del acuerdo de paz, la polarización entre las FARC y el uribismo, fue una polarización que no produjo nuevas ideas, sino produjo más muerte. En este sentido, el acuerdo de paz tuvo un gran logro con el proceso electoral, fortaleciendo la democracia colombiana, no debilitándola. Por el otro lado, tenemos la idea o el mito del uribismo como un proyecto populista. Eso también se vio que no era cierto, porque en las últimas elecciones presidenciales el candidato del uribismo tuvo una articulación que no era muy populista. Un elemento esencial de la articulación o del discurso populista es el antagonismo pueblo-élite, es la construcción del pueblo en oposición con las élites. Pero en el discurso de Iván Duque es muy difícil ver una articulación antielitista, populista de este índole. A pesar de que él critica la política tradicional, él no construye un sujeto político, el pueblo, en contra de la clase política, como lo hace Petro por el otro lado. Otro elemento que falta dentro del proyecto político uribista para calificarlo como populista es la movilización de los estratos bajos o de grupos marginalizados. Es una característica del populismo la movilización de estratos bajos o de los marginalizados. Lo que vimos en las elecciones presidenciales fue que la movilización de los marginalizados fue más por parte del proyecto político de Petro que por parte del proyecto político de Iván Duque. En otras palabras, mientras que la izquierda parece movilizar más los estratos bajos, el uribismo parece movilizar más los estratos medios y altos. En ese sentido, es difícil hablar de un proyecto populista uribista. Ahora, eso no quiere decir que la derecha es mejor que la izquierda, porque el populismo no es ni malo ni bueno en sí mismo. Uno se puede enfocar en populismos que han tenido consecuencias catastróficas, como en Venezuela, y es lo que hacen los medios de comunicación en Colombia. Pero uno se podría enfocar en otros populismos positivos, como en el Ecuador de Rafael Correa o en la Bolivia de Evo Morales, donde proyectos populistas han integrado estratos marginalizados en la esfera política. En otras palabras, si un proyecto populista es positivo o negativo, depende cómo reacciona el sistema político hacia ese proyecto. Si el sistema se cierra y no responde a las demandas de los grupos marginalizados, el populismo puede tener consecuencias problemáticas. Pero si el sistema y las élites se abren y responden a las demandas de los grupos marginalizados, el populismo puede fortalecer la democracia.
Ahora, la buena noticia es que el sistema político colombiano se abrió con las últimas elecciones. El reto es mantenerlo abierto.